días a todas las personas que nos acompañan en el AgroTalk de Expagro del día de hoy. Vamos dando inicio a las 10 de la mañana, pero igual vamos a dar una espera de 5 minutos para las personas que todavía no se han terminado de conectar y ya entonces en 5 minutos nos vemos.
Buenos días a todas las personas que nos acompañan en el AgroTalk Live del día de hoy. Ya a las 10:05 sí damos inicio oficialmente. Hoy vamos a tener un tema muy interesante con la empresa Stoller. Antes de iniciar con el AgroTalk, pues les recuerdo que Expo es un evento donde generamos conexiones de valor. Este año estaremos del 6 al 8 de septiembre en Plaza Mayor Medellín. Ya estamos muy orgullosos de poder celebrar 16 años de nuestro evento, pero pues durante todo el año hacemos estos AgroTalks Lives en promedio cada 15 días para poder nutrir toda la base que tenemos con el conocimiento de las empresas que nos acompañan. Y bueno, pues estamos muy orgullosos. Ya pronto saldremos a la venta con boletería del FICSA. Tenemos muy buenos conferencistas este año, como siempre, en FICSA Agricultura y FICSA Ganadería. Ya estamos prontos a lanzar boletería para que estén muy pendientes también de los descuentos que vamos a tener. Hoy estamos con Sebastián Mejía. Sebastián es ingeniero agrónomo de profesión, líder de desarrollo de mercadeo en Stoller Colombia y encargado del área técnica. Tiene más de 10 años de experiencia en el manejo de nutrición y manejo hormonal de cultivos. Vamos a dar inicio con este tema tan interesante. Sebastián, cuéntanos un poco más de la empresa y pues ya del tema. Y recuerden que para el final dejamos todas las preguntas. Entonces, cualquier duda o inquietud que tengan, nos la ponen aquí en el panel de chat y al final la resolvemos. Muchas gracias, Sebastián, bienvenido. Buenos días para todos. Natalia, me gustaría que me dijeras si me escuchan bien, si ya están viendo la pantalla para dar inicio pues como a este Sí, espacio. sí, correcto, ya te escuchamos bien y ya estamos viendo la pantalla. Listo. Entonces, para comenzar, pues bienvenidos a todos de nuevo a este AgroTalk. La idea es hablarles un poco referente al sistema hormonal en las plantas, una generalidad acerca de ciertas hormonas y contarles qué es Stoller, ¿cierto? Entonces, para comenzar, Stoller fue fundada por Jerry Stoller, una compañía que lleva más de 50 años en el mercado. Desde que se fundó, pues Jerry siempre se enfocó en generar conocimiento. Es una compañía que es líder a nivel mundial en nutrición y bioestimulación, fue fundada en 1970. Y algo muy importante, y creo que nos caracteriza mucho a todos los que pertenecemos a Stoller, es que nos enfocamos y nos dedicamos a ayudar a los productores a entender y a mejorar naturalmente el potencial genético de las plantas. Y es entender cómo ayudar a nuestras plantas a expresar bien ese paquete tecnológico, por así decirlo, que traen, ¿cierto? Entonces, para comenzar, un poco referente como al contexto y a cómo esto impacta directamente sobre la producción y la expresión de nuestros cultivos, y es que pues tenemos un objetivo, como todos los que pertenecemos a las cadenas de producción, y es que debemos de ser mucho más eficientes en la producción de alimentos y pues contamos con varias limitantes y es que en este momento las tierras agrícolas pues no tenemos más de dónde coger, por así decirlo. Entonces se está bajando la productividad y hay algo que verdaderamente impacta la producción de los cultivos y que antes no se consideraba o no se veía tanto, digamos, su influencia en la producción y es la inestabilidad climática. Y es que esta inestabilidad climática se encarga de dictarle a nuestras plantas cómo comportarse, ¿cierto? Entonces, la inestabilidad del clima o los cambios climáticos por los que estamos pasando, pues son solo uno de los factores que afectan la producción de nuestros cultivos, pero siendo uno, es uno de los más importantes, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica podemos ver que hay muchos factores que también afectan la producción de nuestros cultivos, deficiencias nutricionales, estrés hídrico, altas temperaturas, la competencia que tienen con otras plantas, los mismos patógenos que las afectan. Todo eso va en detrimento de la expresión del potencial genético de nuestros cultivos o de ese potencial de rendimiento. Entonces, hay estudios que dicen o que muestran que en realidad nunca hemos alcanzado el máximo potencial de nuestros cultivos y pues sería una utopía hacerlo, ¿cierto? Pero sí tenemos herramientas que podemos utilizar para mejorar esa expresión de nuestros cultivos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Buscando mejorar esos rendimientos, pues la idea es acortar esas brechas, ¿cierto? Hacer un buen uso de todas las prácticas agronómicas que tenemos y buscar cómo hacer que nuestras plantas se comporten de una mejor manera respecto a qué les está diciendo el clima, que se enfoquen más, por así decirlo, a la producción, que se puedan ir un poco más hacia allá.
Y nosotros como Stoller pues tenemos una serie de herramientas que se pueden utilizar para hacer esto. Y pues esto nos lleva directamente al tema puntual, que es el modelo hormonal o el sistema hormonal, que tiene algo fundamental y es que tenemos que enfocarnos o tenemos que entender las plantas, así como nosotros, también se estresan, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Una planta normalmente, pues, está haciendo fotosíntesis. Ustedes ya todos, digamos, conocen cuál es el proceso de la fotosíntesis. La planta con este proceso de fotosíntesis produce azúcares o fotoasimilados, y esto es lo que termina generando, digamos, como el combustible para que ella pueda producir todos sus órganos o todas sus estructuras, la raíz, que tenga, que forme un tallo, tenga una buena formación foliar, una buena estructura la planta en general, tenga una etapa de floración y una etapa, digamos, reproductiva, llenado de granos o de frutos, dependiendo pues, del cultivo del cual estemos hablando. Entonces, esta dinámica está en que la planta, bajo condiciones apropiadas o en condiciones óptimas, lo que está haciendo es que tiene una buena tasa fotosintética, está haciendo fotosíntesis, o sea, tiene la capacidad de producir su alimento, y esto ayuda a que ya vaya bien regulada, por así decirlo, o esté, digamos, cumpliendo sus procesos fisiológicos. ¿Qué ocurre? Cuando alguno de estos factores por los que estamos, de los que ya les mencioné o que pasamos pues rápidamente, aparece o la planta se ve sometida a ellos, pues hay una condición de estrés y esa condición activa una serie de hormonas. Digamos, en este caso vamos a hablar particularmente, o volvemos para la gráfica, el ácido abscísico, que se encarga de regular la apertura y el cierre estomático de la planta. Entonces, cuando la planta se estresa, cuando la planta se ve en una condición en la que, digamos, un riesgo, ella lo que hace es cerrar los estomas o cerrar, digamos, parcialmente los estomas. Esto inmediatamente disminuye la tasa fotosintética. Entonces uno puede ver las plantas, digamos, en un día como hoy, un día soleado, uno puede ver las plantas y puede estar pensando que están haciendo fotosíntesis, digamos, como en una manera óptima, y resulta que no. Si estamos pasando por una condición estresante, un déficit hídrico, temperaturas muy elevadas, pues la planta finalmente está en un estado como de receso, ¿cierto? Está aguantando y lo que está haciendo es que se disminuye la tasa fotosintética y eso se ve en disminución en la producción. Entonces, hablando de una ecuación de productividad, la planta, como les digo, tiene una energía total que produce. Esa energía se la gasta o deja de producir, tiene pérdidas a causa de factores de estrés, baja la tasa fotosintética y lo normal, que es la energía de mantenimiento, o sea, lo que ella se gasta para poder estar funcionando. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Pues incrementando la tasa fotosintética de nuestras plantas o ayudándolas a que superen más fácil estos periodos de estrés y minimizando esos factores que le generan el mismo, ¿cierto? Entonces, todo parte desde acá. Si tenemos plantas que pueden hacer fotosíntesis, tenemos plantas que producen glucosa o que producen fotoasimilados, y este es digamos, el principio de todo lo que la planta, todos los procesos fisiológicos y todos los metabolitos secundarios que ella produce para poder cumplir sus procesos. Esta gráfica es solo para mostrarles que a partir de la glucosa, pues se pueden producir una serie de metabolitos secundarios o una serie de compuestos que finalmente hacen que la planta se comporte o cumpla un ciclo, ¿cierto? Puntualmente, el tema que vinimos a hablar es las fitohormonas o las hormonas. Entonces aquí están varias rutas metabólicas donde podemos ver que a partir de la glucosa se puede sintetizar toda la serie de hormonas que en este momento están identificadas o que se consideran, digamos, clasificadas dentro de este segmento. Las citoquininas, el etileno, los péptidos, el ácido salicílico, las auxinas, etcétera, ¿cierto? Entonces, qué son las fitohormonas o qué son las hormonas vegetales? Pues son un grupo de moléculas que ocurren naturalmente y en bajas concentraciones en las plantas, las cuales influencian procesos fisiológicos de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas se pueden sintetizar a nivel celular en diferentes estructuras de la planta, y la planta tiene la capacidad de moverlas en esas estructuras a nivel celular y generar efectos en otras partes de la misma. Entonces, si digamos sintetiza una hormona en la raíz, la puede mover y esta genera un efecto en la parte aérea de la planta. O viceversa, ¿cierto? Puede ser que ella sintetice la hormona en la parte aérea, la mueva a nivel celular y la lleve a la raíz donde genera otro efecto. ¿Cuáles son los grupos de hormonas que hoy en día, digamos, están identificados? Pues están las auxinas, las citoquininas, las ciberelinas,
estos 9 grupos de hormonas que hay acá. Hay muchas, pero como dice aquí, algunas están en debate o en este momento no han sido capaces de ser, no han sido identificadas o no cumplen pues como todos los requisitos para considerarse hormonas. Particularmente, Stoller tiene varios productos que contienen de algunas de estas hormonas. Yo en este momento les voy a hablar solo de las 5 que, digamos, más hay información en el mercado y que de pronto se han estudiado más. Dentro de esas están el etileno, las citoquinas y las ciberelinas, perdón, auxinas, citoquinas y ciberelinas, también el etileno y el ácido abscísico, ¿cierto? Entonces, haciendo una balanza con estas 5 hormonas, las ciberelinas, las auxinas y las citoquininas se encuentran dentro de las hormonas que ayudan a generar en la planta un crecimiento, desarrollo, ¿cierto? Ya sea vegetativo o una etapa reproductiva o digamos, desarrollo radicular. Y el etileno y el ácido abscísico, pues, son consideradas, digo yo, de pronto, hormonas del estrés, pero son igualmente fundamentales para varios procesos en la planta. La planta también está todo el tiempo generando etileno y ácido abscísico para cumplir con procesos fisiológicos que le ayudan a cumplir su ciclo. No necesariamente cuando la planta tiene etileno o está produciendo etileno y ácido abscísico quiere decir que está estresada y que se va a morir. Ella también lo produce en bajas cantidades para activar diferentes procesos que le ayudan a completar su ciclo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues ya hablamos un poco de lo cierto. Digamos, dos eventos que pueden generar o que generan que la planta produzca hormonas y las use. Una es la señal ambiental y otra es el desarrollo programado. Entonces, ¿la señal ambiental cuál es? Ya lo mencionamos, todos esos factores externos que le generan a la planta algún tipo de estrés o condición y ella inmediatamente activa las hormonas para adaptarse y superar digamos, ese evento por el que está pasando. Y el desarrollo programado es finalmente pues lo que ya el ciclo normal de la vida de la planta. Y es que la planta pasa por un desarrollo de una etapa de germinación, digamos cuando está en la fase de semilla, luego entra una etapa vegetativa, luego una etapa reproductiva donde hay floración, fructificación o digamos llenado de granos, y finalmente, pues una senescencia, ¿cierto? Eso es desarrollo programado y la planta también, a medida que va pasando su ciclo de vida, va generando un cambio hormonal para poder activar esos procesos que la van pasando de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva y finalmente, digamos, a un llenado de frutos. O, digamos, plantas perennes que pasan por varias fases, inclusive al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Esto ocurre todo a nivel celular, ¿cierto? Hay una síntesis de la hormona, hay un transporte y una activación de la misma, tiene que haber un receptor, o sea, células que producen y células que reciben la hormona, hay una transducción, hay una señal, la planta, esas células que reciben la hormona generan una respuesta, ya sea división, diferenciación celular, elongación celular, para formar un nuevo tejido para generar ese efecto. Y finalmente la planta, cuando termina, digamos, ese proceso o cambia, digamos, la señal ambiental o pasa a la otra fase, pues finalmente empieza a limitar de esas ciertas hormonas, por así decirlo, las controla, y la planta lo que hace es, o que usó la hormona, o la convierte en otros compuestos, o finalmente pues la desnaturaliza y digamos ya deja de actuar o de generar ese efecto esa hormona. A nivel celular, las 3 hormonas del crecimiento pues funcionan de esta manera, ¿cierto? Las auxinas se encargan de generar una expansión celular, o sea, que la célula vaya creciendo debido a que ella tiene, digamos, eh, su función es ayudar a que la planta direccione los azúcares. La citoquina se encarga de la división celular o multiplicación, por así decirlo, el efecto es división, pero después hay una multiplicación de células o diferenciación celular. Las ciberelinas se encargan de estirar la célula, que es una elongación celular, pero principalmente, y digamos un mensaje claro que quiero que les quede en esta breve charla, es que uno busca balance hormonal. La planta todo el tiempo está generando, por así decirlo, un balance, ¿cierto? No es que una sola hormona esté actuando y luego esta deje de actuar y actúe otra, sino que ella está generando diferentes ratios, por así decirlo, de la producción de las hormonas para generar estos eventos, expansión, división y elongación celular, dependiendo de la condición en la que se encuentre. Entonces, vamos a hablar ya, digamos, un poco de cuáles funciones tienen estas hormonas, las 5 de las que les mencioné, empezando por las auxinas. Entonces, ¿qué hacen las auxinas? ¿Cuáles son las principales funciones de las auxinas? Las auxinas promueven el crecimiento celular y miren que aquí, digamos, ellas lo hacen en compañía de las ciberelinas
y es que ellas se encargan primero de direccionar los movimientos de azúcares hacia una estructura o hacia unas células, ¿cierto? Y luego la giberina es la que se encarga de ensanchar esas células y de seguir generando como ese vertedero hacia esa estructura. Promueve la división celular como en compañía de las citoquininas. Entonces, ¿cómo ocurre ahí? Pues llega la usina, hace que lleguen los azúcares, hay división celular, y luego esas células que se generan ahí, pues empiezan a generar giberelinas que siguen, digamos, generando la señal de que siga ese afluente de azúcares en esas células. Promueve la formación del xilema y del floema, son fundamentales para que la planta pueda tener una buena estructura, digamos, para el movimiento de savia bruta y elaborada. Promueven el crecimiento de las raíces, esto es debido a que ellas, como les digo, se encargan de direccionar el movimiento de azúcares, y es que si la planta sintetiza, ella sintetiza las auxinas en la parte aérea, ¿cierto? En los brotes nuevos sobre todo. Las auxinas deben de bajar, y cuando las auxinas llegan a, digamos, a las estructuras radiculares o a las raíces, pues hay un movimiento de azúcares de la parte aérea, ese movimiento de azúcares genera un crecimiento en ese tejido o formación de nuevo tejido, y así es que se generan, digamos, nuevas raíces. Aparte de eso, promueve el crecimiento de frutos y granos, y es por lo mismo, porque hacia donde van ellas van los azúcares. Eso, digamos, referente a las auxinas. Las giberelinas, miren que aquí dice, promueve el crecimiento celular, y es que ellas se encargan de ensanchar las células como en compañía de las auxinas. Promueven la germinación de las semillas, miren aquí está el ejemplo, ellas lo que hacen es que activan unas enzimas, digamos una de esas es la alfamilasa, lo que hace es que coge los almidones que hay en la semilla, esos almidones los vuelve en azúcares, digamos, de un menor tamaño, por así decirlo, de cadena más corta, y son los que terminan alimentando el embrión, que es una planta que finalmente en ese momento no está produciendo azúcares porque no está haciendo fotosíntesis, apenas está empezando su desarrollo inicial. Reducen la degradación de la clorofila, o sea, ayudan a que la planta esté más tiempo verde, por así decirlo. Promueven la fertilidad de los granos de polen, ya que estas ayudan a que los granos puedan germinar y pues puedan finalmente generar una fecundación de un óvulo. Y aparte de eso, también ayudan a promover el crecimiento de los frutos y de los granos, como ya les mencioné. Las citoquininas promueven la síntesis de la clorofila, la apertura estomática y la actividad de la enzima Robisco. ¿Qué quiere decir esto? Hay varios estudios que muestran que cuando hay aplicaciones de citoquininas, o digamos la planta está produciendo buena cantidad de citoquininas, pues tiene una buena actividad fotosintética. Como hay una mayor formación de cloroplastos, pues eso induce a que haya una buena formación, una buena actividad fotosintética. Disminuye el aborto de estructuras reproductivas, y esto es debido a que si hay más células en esa estructura nueva que se está formando, pues cada una de esas células se encarga de generar ese sumidero, o sea, esa fuerza del movimiento de los azúcares, entonces le da más viabilidad a esa estructura, ayuda a establecer la fuente de vertedero, eso es lo que se acaba de explicar. Promueve la división celular en compañía de las auxinas. Yo creo que algo bien importante es que más que la división celular es la diferenciación, ellas son las que le ayudan a la planta, pues le dicen a la planta que diferencie yemas hacia otras estructuras. Entonces, dependiendo de la condición ambiental, si uno tiene una buena concentración de citoquinas, ayuda a que la planta se diferencie hacia una etapa reproductiva, o se vaya, digamos, si ya tiene la formación de las flores, se vaya hacia una buena formación de estructuras y una buena retención de estructuras. Activan los transportadores de azúcares, son fundamentales para que se genere ese movimiento, digamos, de azúcares desde la fuente, que son las hojas, hacia los vertederos, y promueven la actividad de los brotes y la ramificación. Y eso, digamos, es un efecto muy verídico cuando uno lo ve, digamos, en campo, o cuando tiene la oportunidad de generar un descope que reduce la síntesis de auxinas, pues la activación lateral de las yemas hace que la planta crezca, digamos, hacia los lados, por así decirlo, tenga un efecto cajón. Este, digamos, era el ejemplo que les estaba mostrando. En este caso, pues se hizo un descope o se hizo un despunte, digamos, de esta rama, y lo que uno ve es que, como se reduce la síntesis de auxinas, pues hay un incremento de citoquininas, eso activa las yemas laterales y hace que la planta tenga un crecimiento, digamos, de las yemas axilares, o un desarrollo de tallos en las yemas axilares. Ayudan a generar también, a mejorar la viabilidad del polen. Entonces, en conjunto con las gibberelinas, ellas generan la germinación, estas ayudan a que ese polen sea viable, y pues hay una mejor fecundación de óvulos, eso ayuda a mejorar la retención de fruta y genera pues como un efecto de mejor llenado y mejor formación de las estructuras reproductivas. Aquí hay un ejemplo en el caso de, hablando digamos de la formación
o de la síntesis de clorofila y de cloroplastos, y es que esto es una hoja de mango que tiene un ataque de un patógeno, ¿cierto? Lo que hace la planta, digamos, para protegerse muchas veces es o matar las células o mantenerlas vivas dependiendo del hábito del patógeno. En este caso, el patógeno se alimenta de tejido muerto. Entonces, la acción de la planta como defensa es generar la síntesis de citoquinas alrededor de la herida para mantener las células vivas y evitar que el patógeno, digamos, logre colonizar más tejido. Eso, digamos, referente a las citoquininas. En cuanto a las hormonas, llamamos del estrés o hormonas, digamos, por así decirlo, como las malas del paseo, tenemos el etileno y el ácido abscísico, pero como les digo, la planta todo el tiempo está sintetizando estas dos hormonas también para generar procesos fisiológicos que son necesarios para cumplir su ciclo. Dentro de esos, digamos, el llenado de los frutos, la maduración de los frutos, la coloración, la generan la síntesis de etileno y de ácido abscísico que ayudan a mejorar formación de carotenoides y diferentes componentes que le dan el color o la madurez fisiológica a los frutos. En este caso, pues, promueve la homogeneidad de la maduración. Este es un ejemplo de una aplicación de por así decirlo, de un madurante, creo que un defoliante, que lo que hace es que aquí no se aplicó, aquí se aplicó, dispara el etileno y lo que hace es generar una defoliación, perdón, y esto ayuda a mejorar, por así decirlo, la práctica de la cosecha en el caso del algodón. Aquí tengo un ejemplo del desverdecimiento de los cítricos y es que el etileno, como les digo, es el que ayuda a mejorar o a que los frutos o las estructuras que alcanzan una madurez fisiológica empiecen a alcanzar un color o cambien de color y empiezan a acumular azúcares y a generar esa madurez fisiológica. Eh, en casos contrarios, ya digamos, ahora sí hablando de periodos de estrés, un exceso de etileno, digamos, causado por un estrés abiótico, pues lo que hace es generar la síntesis de varias especies reactivas de oxígeno a nivel celular, muerte celular, y pues sí pueden generar la senescencia y la muerte de la planta. Y altas concentraciones pueden generar epinastia, defoliación y pérdidas de estructuras eh, reproductivas y también, digamos, vegetativas, defoliación. El caso del ácido abscísico es bien interesante y es que ayuda a mejorar la ganancia de color en frutos. Eso es debido a que logra que la planta regule la transpiración, mueva más azúcar hacia las estructuras, acumule carotenoides que le dan color a las estructuras, aumenta la eficiencia del uso del agua, es el que se encarga de regular la transpiración en la planta, entonces puede hacer que se cierre un estoma, como podemos ver en esta imagen, para que la planta economice el agua si está pasando por un periodo de estrés hídrico o un déficit hídrico. Pero esto también pues tiene un efecto contrario y es que si esto ocurre por mucho tiempo, lo que uno digamos, como vemos aquí en esta gráfica, es que baja la respiración, la planta disminuye la asimilación de CO2 y eso finalmente repercute en la baja actividad fotosintética y volvemos a lo que estábamos hablando, digamos, al inicio. Como, bueno, eso era hablándoles un poco general de las 5 hormonas, pero cómo estas interacciones generan los eventos en la planta, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver, digamos, una etapa inicial, al momento de la germinación de una semilla, es fundamental que esta semilla tenga balance de estas 3 hormonas, pero principalmente, o la que, digamos, ayuda a que se empiece la acción de germinación en la planta, es la gibberelina. ¿Por qué? La síntesis de gibberelina o la actividad de la gibberelina en la semilla disminuye la síntesis del ácido abscísico, que es el que mantiene la semilla en dormancia. Esto inicia la germinación, como les comentaba, eso activa la alfa-amilasa, esto inicia la movilización de reservas de la semilla hacia el embrión, y luego hay una actividad de las auxinas y las citoquininas que ayudan a generar ese desarrollo vascular y ese inicio de la formación de esa nueva planta, ¿cierto? Pero aquí podemos ver que inicialmente hay una concentración alta de ácido abscísico, eso es lo que mantiene la semilla en dormancia. Esto ocurrió debido al fenómeno de llenado, digamos, lo que acabamos de hablar, cuando el grano está en la vaina, hablando particularmente, digamos, de este frijol, pues para que haya ese llenado, la planta sintetiza ácido abscísico para que haya ese movimiento de azúcares y hay una acumulación en esa semilla. Eso es lo que hace que ella permanezca en dormancia, ¿cierto? Que no se germine en la planta. Por eso las podemos almacenar. Pero para que germinen, cuando uno les da la condición, pues hay una actividad de estas 3 hormonas, inicialmente la gibberelina, como ya les comenté, y luego estas 2 para generar ese desarrollo. Eso durante la etapa de germinación.
aquí podemos ver un ejemplo, digamos, en el caso de tomate, unas semillas en platos de germinación. Estas son unas semillas que tienen, digamos, la posibilidad de tener como ese balance hormonal, auxinas, citoquinas y berelinas. Aquí vemos un plato de germinación donde esas semillas no tienen la capacidad de producir auxinas, entonces hay germinación, pero miren que, digamos, va disminuyendo considerable, digamos, un poco, considerando el testigo. Cuando no hay capacidad de producir citoquininas, ya, como hablamos al inicio, no hay división celular y, digamos, no hay crecimiento, no hay un buen desarrollo. Y finalmente, miren, aquí en el caso donde no hay giberelinas, pues finalmente no hubo ni germinación. Entonces, no es que solo se necesiten las giberelinas para esa etapa de germinación, son fundamentales para iniciar el proceso, pero luego debe haber una actividad de estas dos también, de las auxinas y las citoquinas, para que pueda haber un buen desarrollo. Durante la etapa del inicio vegetativo y el final de la estructura, digamos, de la fase vegetativa, ¿qué ocurre? Inicialmente las raíces son los drenajes principales, por así decirlo, entonces miren, hay una síntesis mayor de giberelinas, perdón, de auxinas, que se encargan de generar ese flujo de azúcares hacia las raíces para que haya un buen desarrollo. Luego, digamos, hay una actividad también de citoquinas y de giberelinas. Y cuando pasamos a la parte, digamos, pasa a la fase de formación de raíces y inicia esa formación bien de la estructura aérea de la planta, pues hay un incremento de la síntesis de citoquininas y de giberelinas, buscando darle más impulso a esa formación de todas esas hojas o de todo ese follaje que necesitamos inicialmente para una estructura fuerte y que nos pueda generar luego una fase reproductiva. Esto lo vemos aquí en este ejemplo, miren, esta es una planta, igual de tomate también, un testigo donde tiene la capacidad de producir las tres hormonas, una planta que tiene una ausencia de auxinas, miren que disminuye el desarrollo, o sea, no hay una formación, digamos, tan adecuada de la estructura, es un poco más alargado, digamos, de entre los entrenudos de este foliolo. En las citoquinas hay baja división celular, entonces inclusive cambia digamos, como la tonalidad de la hoja, no hay división, entonces se va quedando más pequeña la planta y finalmente, si no hay giberelinas, pues no hay elongación de esas células y la planta puede sufrir, por así decirlo, de un enanismo, se queda pequeña. Cuando pasamos a la fase reproductiva, aquí ya miren, hay una interacción de las 5 hormonas. Inicialmente la etapa de floración, una acción de las leucinas y las citoquininas. Tiene que haber etileno para que se induzca esa floración, como les comentaba. Tiene que haber una síntesis de este ya es etileno fisiológico, no es, o sea, es sintetizado por la planta y se da, digamos, más por la señal programada, más que por un periodo de estrés, o en algunos cultivos como los frutales, pues sí vemos que cuando hay un periodo de estrés muy fuerte, en el caso de un verano, pues hay una floración, pero es fundamental esa interacción de estas tres hormonas para que haya una buena floración, se genere un cuaje y finalmente ya para la formación del fruto, pues hay una interacción de las tres hormonas de crecimiento y de desarrollo. Y miren que aquí forman o tienen un rol fundamental el etileno y el ácido abscílico. ¿Para qué? Para generar esa coloración y esa acumulación de azúcares en la estructura reproductiva y los llenados. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de cómo la ausencia, ya digamos viendo todo el contexto, toda la planta, de los tres ejemplos que les mostré ahorita, generan balance y desarrollo en la misma. Entonces, esta primera planta, la que ustedes ven aquí, pues es una planta que tiene toda la capacidad de producir las tres hormonas o las 5 hormonas. En este caso, pues estaba hablando fundamentalmente puede ser la ausencia de alguna de las tres. Esta tiene donde se sintetizan las auxinas, que es la parte aérea, tiene donde se sintetizan las citoquinas, que es en la raíz. Las giberelinas se sintetizan en todas las estructuras que tengan una alta tasa de desarrollo, o sea, todas las células tienen la capacidad de generar o sintetizar giberelinas. Y es una planta que tiene un buen desarrollo, un balance uno a uno, por así decirlo. Miren, igual el plato de germinación que vimos ahorita. Pero estas tres no tienen la capacidad de producir una de las hormonas, así tengan la estructura o el órgano donde se sintetiza esa hormona. Entonces, miren esta primera o esta segunda planta. Este es el caso de la ausencia de la auxina. Cuando no hay auxinas, la planta pues tiende a generar un pobre desarrollo radicular. Y es que, aunque tiene la estructura donde se sintetiza la auxina, aquí en la parte aérea,
que es la que se encarga, acuérdense, de direccionar los azúcares, pues si hay poca síntesis de auxina, estas no alcanzan a bajar y no hay movimiento o flujo de azúcares hacia la raíz. Entonces tiene un desarrollo radicular pobre. Caso contrario, en esta tercera planta, donde está la estructura de la síntesis de las citoquininas, que son las que se encargan de generar división y diferenciación, pero como esta planta no tiene la capacidad de producirla, miren, no hay diferenciación hacia estructura reproductiva. ¿Qué quiere decir? Que la planta, pues, primero tiene un desarrollo general pobre, ¿cierto? Pues se ve mucho más pequeña, pero no tiene la capacidad de diferenciarse o de tener estructuras reproductivas. Entonces, miren que sí es importante tener un balance entre estas hormonas, ¿cierto? La citoquinina. Y esta última, pues, es ausencia de gibberelina, ya lo vimos en los casos anteriores, pues el plato de germinación no hay plántula, no pudo germinar, y la planta se queda pequeña. Pero miren que esta sí tiene flores, o sea, logró diferenciarse porque hay síntesis de auxinas y de citoquininas, pero no hay elongación celular, entonces es una planta que no tiene un buen desarrollo. Ahora miremos un caso donde hay un exceso, digamos, de una de las hormonas. Entonces, miren, esta es una planta control. Esta es una planta como la que vimos en la diapositiva anterior, la primera. Esta es una planta que sufrió, digamos, una aplicación de gibberelinas muy alta. Es una planta que, miren, en este caso se va más hacia una estructura vegetativa. Tampoco hay diferenciación, se queda todo el tiempo como en esa juvenilidad, ¿cierto? Esa es una planta que solo se le aplicaron auxinas. Aquí lo que ve uno es que es una planta que tiene, digamos, entrenudos un poco más largos, se va un poco más, digamos, como por así decirlo, hacia el vicio, se estira más los entrenudos, se alarga más, busca más, por así decirlo, la luz. Esta es una que tiene, digamos, un exceso de citoquininas, ya es muy compacta, se acortaron mucho los entrenudos, es una planta que tiene un crecimiento más lateral que un crecimiento, digamos, vertical, y esto, pues tampoco es tan bueno, digamos, en el desarrollo de nuestras plantas. Es mucho mejor tener una planta que tenga un balance hormonal y que, digamos, pues sufra menos periodos de estrés, ¿cierto? Una planta que logre generar eh, una buena estructura general, una buena floración, un buen llenado de granos, un buen llenado de frutos en este caso. Esta es una planta que tiene una aplicación de un producto que nosotros tenemos que se llama Estímula y que contiene las tres hormonas, auxinas, citoquinas y gibberelinas. Y como ustedes pueden ver, a diferencia del control, pues las aplicaciones de este producto ayudaron a que la planta tuviera una mejor expresión genética, que fue lo que estábamos hablando al principio. Un buen incremento de producción, un incremento en formación de brotes y, digamos, de raíces, y eso ayuda a que la planta pueda generar una mejor expresión de su potencial genético. Todo esto, digamos, todo lo que les comenté, pues Stoller, principalmente Jerry, que fue el fundador de la compañía, lo que hizo fue generar un modelo de balance hormonal o de una dinámica hormonal, como les mostré paso a paso, les mostré primero la germinación, la parte vegetativa, luego la floración y la parte de la senescencia, donde hay una actividad de estas hormonas que ayudan a generar ese desarrollo programado de la planta, ¿cierto? Cualquier desbalance, cualquier efecto de un factor, sea biótico o abiótico, que genere un problema en esta dinámica hormonal, puede que no lo veamos en el momento en campo. O sea, es lo que más ocurre, ¿no? Muchas veces pasa por periodos digamos, de altas temperaturas o de bajas temperaturas o de déficit hídrico, cualquier tipo de esos factores, y la planta no se tiene que poner amarilla, digamos, en ese momento para uno ver que digamos, va a tener un problema de producción más adelante. Ella simplemente se acomoda a lo que le está presentando el ambiente, genera otro tipo de actividad, por así decirlo, fisiológica, y finalmente uno lo ve cuando llega a la etapa de producción o cuando, digamos, en la floración se le cayeron las flores o no hubo retención de frutos. Todos esos desbalances pueden generar disminución en la producción. Es uno de los factores que más, digamos, está afectando hoy en día la producción de los cultivos. Ahora, tampoco les estoy diciendo que las hormonas, o digamos que el uso de las hormonas es como la única alternativa de cambio o de incremento de producción que hay. Hay muchos, digamos, muchas características de producción que se pueden impactar, ¿cierto? Mejorando la arquitectura de la raíz, regulando la eficiencia de los estomas,
ayudando a mejorar la transformación de la energía, mejorando la defensa de la planta, ayudando a mejorar la germinación, la intercepción de luz de alta autosintética, mejorando flores, cuajado de frutos. Todas estas digamos, elementos que hacen parte del desarrollo de la planta y que impactan la producción son fundamentales y debemos trabajar sobre todos. Pero si ustedes se ponen a mirar, las hormonas sí tienen que ver con muchos de esos factores o en su gran mayoría con esto. Entonces, hay que hacer un manejo más integrado, tenemos que buscar mantener diferentes tipos de prácticas y conservar las que tenemos buenas y mejorar en otras que nos hacen falta. Y esto me lleva, digamos, a una conclusión basada, digamos, en la ley del IEB, ¿cierto? Que habla de la ley del mínimo y está enfocada a la nutrición, ¿cierto? Yo sé, pero podemos hacer el mismo ejemplo. Cualquiera de esos factores que nos, que nos, que esté, que nos pueda ser manejado o que esté bajo en nuestros cultivos y en las tecnologías que estemos aplicando, pues va a generar una pérdida o va a generar que nuestro cultivo no genere lo que estamos buscando. Muchas gracias. Creo que, digamos, estoy como con el tiempo apenas. Ya por ahí vi que levantaron la mano algunas personas. No sé si Natalia está ahí y me puede ayudar. Hay algo en el chat. Sebastián, muchísimas gracias. De verdad que qué tema tan interesante y sé que será de mucho valor para todas las empresas y todos los asistentes que tenemos el día de hoy. Las personas que de pronto tienen una pregunta, si había alguien levantando la mano, por favor, escribir la pregunta aquí en el panel de chats y preguntas y respuestas porque no tenemos permiso para el micrófono. Entonces, eh, demos una espera, Sebastián, por favor, para que la persona que está levantando la mano pueda escribir y ya las leemos. Listo. Igual ahí está en la diapositiva está mi correo, pues tiene alguna pregunta y de pronto no quiere ampliar la información. Listo. Claro que sí. Esa es la idea, que las personas que de pronto ya quieran algo más personalizado o contactarte directamente lo puedan hacer a través de este correo. Mm, Bueno, yo voy a dar de compartir para ver si puedo ver el chat. Es que no veo aquí, o no sé si no tienen no, tampoco pueden escribir en el chat, porque veo que han levantado la Dale. mano varios, pero No, pero no. aquí ya hay una pregunta. ¿Cuál es la concentración de hormonas en ppm del producto? Esa es la primera pregunta. Bueno, el estímulo que fue el que mencioné tiene una concentración en partes por millón de citoquininas, 90 partes por millón, 50 de auxinas y 50 de giberelinas. Ok, gracias. Otra. ¿Hay posibilidad de ver nuevamente toda la conferencia? Sí, esas conferencias después de finalizar, en máximo 2 días hábiles las subimos a la página web de Expagrofuturo y al canal de YouTube. Entonces, expagrofuturo.com, allí también las pueden encontrar. Entonces, sí, sí hay posibilidad que las puedan nuevamente ver. Otra pregunta, ¿qué dosis de cítricos limón Tahití? ¿Qué dosis en cítricos limón Tahití? Bueno, nosotros en floraciones, cuando ya hay floración, o sea, no buscando la inducción de la floración, sino cuando ya tenemos floraciones, utilizamos el Stimulate en una dosis de 500 centímetros por hectárea. Esa es la dosis que utilizamos en etapas reproductivas. Si ya lo que va a hacer es de pronto una aplicación en levante, o sea, una aplicación foliar para generar balance y para ayudar a que la planta mejore tasa fotosintética y se desarrolle mejor en una etapa vegetativa, puede utilizar una dosis de 1 centímetro por litro. Ok. Bueno, no, pues hasta el momento estas eran las preguntas que tenía. Ah, bueno, otra. Buenos días, saludos desde Ecuador. Eh, en el caso, es en el caso de un mal uso de giberelinas, se producen desórdenes fisiológicos. ¿Estos pueden ser reversibles y cuál sería el tratamiento? Bueno,
Si hay un exceso de, lo que pasa es que digamos, si hay un mal uso de gibberelinas, un exceso de ella tiende a de pronto deformar la estructura, o sea, se ensancha mucho la célula y se daña la estructura. Si es lo que ve, si lo que está viendo es un caso así como, digamos, el que mostré ahí de tomate, donde la planta no está deforme, por así decirlo, sino que está muy enfocada hacia una fase vegetativa, lo que debe buscar es generar un poco de balance. Entonces, primero, para controlar, digamos, ese vigor vegetativo, puede hacer aplicaciones de molibdeno. Eso le va a ayudar a regular, digamos, ese vigor, porque lo que hace es regular giberelinas por la síntesis de una enzima y le va a ayudar a que las otras dos hormonas, hablando de auxinas y citoquininas, pues incrementen un poquito su concentración y la planta salga como de ese estado. O sea, puede aplicar molibdeno. Nosotros tenemos un producto en Ecuador inclusive que se llama nitrate balance, o puede estar como balanceador de nitratos y este le puede ayudar a regular esa síntesis de giberelinas utilizando una dosis de... ¿En qué cultivo será? Él no dijo cultivo, ¿cierto? No, dice el mal uso de gibberelinas, no. Bueno, una dosis estándar puede ser Rosas, unos... en rosas. Dice Entonces, aquí ya en otra pues, o respuesta. sea, yo creo que puede ser una dosis por ahí de 1.5 centímetros o 1 centímetro por litro. Una dosis más bien más bajita que la que utilizamos normalmente. Ok, y que si por favor puedes repetir la dosis del producto Claro, en limón Tahití, producto bueno, si hay estímulos en limón floración, o Tahití. sea, si ya tiene la floración, 500 centímetros por hectárea. Entonces, por lo general están volúmenes de agua de 600 litros, o sea, tres canecas de 200, 800, dividir los 500 en ese volumen de agua. Si la aplicación la va a hacer, como dije, digamos, en una etapa vegetativa donde el volumen de agua es mucho más bajo y se puede ir a una dosis de 1 centímetro por litro. Ok, bueno, otra. Este tema resulta ser muy interesante. El uso de estimulante, ¿qué tanto puede influir en la planta cuando se hace polinización artificial ya en la planta? ¿En qué cultivo será? O sea, lo que hace el producto, digamos, en general es que la planta genere balance hormonal y mejore la actividad fotosintética porque termina regulando un poco el ácido abscísico y el etileno, ¿cierto? Ujú. Entonces, si ya pasa, si está en una etapa reproductiva, o sea, en una etapa de floración donde le está generando polinización para mejorar cuajes, pues eso le va a ayudar a que la planta haga más fotosíntesis o que mejore por lo menos la fotosíntesis. Está pasando por digamos, normalmente en floraciones hay un periodo de estrés, una síntesis alta de etileno, entonces eso le puede ayudar más que a mejorar los cuajes, a generar también la retención, digamos, de esas estructuras. Entonces le puede ayudar mucho. Gracias. ¿Se puede incluir en fertilizantes foliares? ¿En Sí, qué etapa es lo más recomendable? ¿Al inicio, desarrollo o llenado o en todas las etapas? nosotros tenemos varios productos, yo solo mencioné el Stimulate. Si estamos hablando solo Ujú. del Stimulate, lo puedo utilizar en cualquier etapa primero lo puedo utilizar en cualquier etapa del cultivo, ¿cierto? Lo puede mezclar, que era la otra pregunta, ¿cierto? Lo puede mezclar Ujú. con fertilizantes foliares y también lo puede mezclar con insecticidas o fungicidas y no tiene problemas, digamos, de que le vaya a cortar la mezcla o le vaya a alterar, digamos, la función de los productos. Lo que debe de manejar es el orden de la mezcla. Pues, utilizar un coayudante, luego el producto, el stimulate y finalmente ya los insecticidas o los fungicidas. Ok, ¿la presentación de estos productos es en polvo o es líquido? Todos vienen líquidos, menos uno que manejamos para aplicaciones en drench o granulades o en mezcla con fertilizantes áficos que se llama Rootfeed. Ese sí viene una presentación en polvo soluble para disolver en agua y aplicar en drench, o viene una presentación granulada para hacer mezcla con el fertilizante áfico y ser aplicado al suelo. De resto, todos vienen. Ah, bueno, y tenemos, perdón, sí, tenemos uno que se llama Nutriplex, que son cristales solubles, en diferentes formulaciones nutricionales, que también son para disolver en agua y aplicar en drench. De resto, la mayoría vienen líquidos y son para aplicar foliares.
Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a tratar de evacuar las que más podamos y las que no Ok. alcancemos, pues ahí ya con tu correo ya Bueno, las personas listo, lo tienen. perfecto. Bueno, en caso tal que la sobredosificación de giberelinas Fidelina. y citoquinas se haya realizado en fructificación, pero este cultivo se dejará para una segunda cosecha, afectará el desarrollo vegetativo de esta segunda cosecha, cultivo de piña, es un cultivo de piña. Bueno, hay una cosa, las hormonas no, la planta no guarda hormonas para más tarde. Era lo que les explicaba, pues, como en el diagrama de la síntesis, de la síntesis, el movimiento y la activación. La planta por lo general las usa en el momento y luego las desnaturaliza o pues las convierte en otros componentes. Entonces, si hay un exceso de la producción de la hormona, pues ocurre en ese momento y pues lógico la planta, si se deformó o algo, pues tiene que, ese tejido en parte, alguno se pierde y lo otro es que ya vuelve y se estabiliza. Entonces no creo que le vaya a quedar, digamos, guardadas citoquinas y velinas para la segunda, para la soca, pues, o para el segundo corte. No creo que tengan inconvenientes. Bueno, hay un producto para mejorar el nacimiento de semillas de pastos. Nosotros utilizamos el Stimulate como tratamiento de semilla. Entonces puede ser utilizado digamos, en el caso, pues algo similar, siendo pues como un poco de la similitud. Por ejemplo, en el caso de arroz, nosotros utilizamos una dosis de 200 centímetros de Stimulate por tonelada y a eso le agregamos un producto que tenemos nutricional que se llama Keilate Zinc, agregamos entre 1 y 2 litros por tonelada. Es un tratamiento de semilla muy bueno, funciona súper bien. Gracias. Cuando quiero manipular el sistema hormonal de la planta, precisamente lo que requiero es desbalancear o aumentar niveles de alguna de las hormonas. ¿Cuál sería el beneficio de aplicar las tres? Un balance no es aplicar las tres hormonas a la misma vez. Pues bueno, ese concepto de balance es como más bien enfocado como a la dinámica y al momento en el que esté la planta, ¿cierto? Acuérdense que yo les hablé de un principio que es la fotosíntesis. O sea, si la planta está haciendo fotosíntesis, produce azúcares y esos azúcares los puede utilizar para fortalecer o para fortalecer, digamos, eh, ese desarrollo que esté generando en el momento. Entonces, si la planta, digamos, en un caso de formación de raíces, en la etapa inicial, como les mostré, está en esa fase de formación de raíces, si hace buena fotosíntesis, puede producir buenos azúcares para desarrollar la raíz. ¿Qué pasa? Pues que uno muchas veces, si quiere mejorar el desarrollo radicular o inducir desarrollo radicular en otras fases, sí tiene que incrementar la síntesis de auxinas o por lo menos hacer que las auxinas se muevan de la parte aérea hacia la raíz. Entonces, es más que balance, es generar la dinámica del momento y de la fase fenológica en la que esté la planta. Esa pregunta es como para Ok, sentarse y hablar con él bien de qué es lo que quiere hacer ¿qué es en lo mi que cultivo, quieres? porque pues depende de la fase. Ok, el producto N-Larque en El arch, leguminosas, no sé si se pronuncia así o N-Larch, el en arch, sí. leguminosas, ¿para qué puede servir y cuál es la dosis? En leguminosas se usa mucho para mejorar los llenados de la vaina, o sea, el tamaño de la vaina. Y se aplica con potasio, con otros elementos para mejorar, digamos, ese llenado, ¿cierto? El llenado o sea, formación de la vaina y llenado de granos. La dosis que se usa es muy bajita. O sea, uno utiliza 25 centímetros por caneca de 200 litros. Ujú. ¿Sí? Los voy a repetir para que les quede claro. 25 centímetros por caneca de 200 litros o 2,5 centímetros por bomba de 20. Listo. Ok, gracias. ¿Cuál es el retorno de la inversión? Esa pregunta está como Sí, esa está muy muy amplia. amplia. Sí, ya depende de los cultivos. Ajá, ok. Que alguien pregunta que si les pueden hacer llegar el catálogo de los productos, pues yo creo que en este caso sería más que te escribieran a tu correo, ¿cierto? Y ya Sí, tú sí, les claro. envías el catálogo.
Una última pregunta. ¿Pueden ir todos los productos mezclados con coadyuvantes aminoácidos? Pues sí, o sea, el problema de mezcla no tiene, digamos, en este caso, hablando puntualmente del estímulo, se puede mezclar inclusive con aminoácidos y no hay como inconveniente. Eh, pero yo creo que con la aplicación del solo producto no hay necesidad pues como de complementarlo tanto, por así decirlo. Pero no tiene problemas de mezcla. Ok. Bueno, pues respondamos dos más y ya, para dejarte libre, Sebastián. Qué pena contigo, pero Tranquila, pues no, es bueno tranquila, que no, les no. demos respuesta a todos los que más Tranquila. podamos. De sus productos para estimular formación de raíces en esquejes de pasto o gramas, ¿qué tal se comportan y qué dosificación de LT se puede usar de litros? Por litro. ¿Y qué dosificación por litro se Es puede que usar? pasto, es que de pasto, bueno, yo creo que podrían utilizar nosotros tenemos dos productos que pueden ayudar a mejorar la formación de raíces, ¿cierto? Uno es el Root Fit, que viene en una formulación de polvo soluble. Ahí lo que pueden hacer es hacer un uso después de estar, pues después de sembrar, hacer una aplicación con Rootfit, una dosis de 3 kilogramos por caneca de 200, hacer una aspersión, ¿cierto? General. Ok. O pueden utilizar el Stimulate también, una dosis de 1 centímetro por litro, hacer una aplicación sobre la semilla y eso le puede ayudar a activar yemas y a mejorar, digamos, enraizamiento y formación. Ok, ¿el producto nitrate de Balancer puede mejorar la actividad de la Rubisco? Pues él en sí no es que mejore la actividad del arrubisco, sino que ayuda a mejorar el direccionamiento de los azúcares. Entonces, si uno está llenado de estructuras, ya sea de granos o de frutos, él regula ese movimiento de azúcares de la planta y que no se vaya tanto, digamos, hacia las estructuras vegetativas, sino hacia el llenado de los granos y de los frutos. Entonces, no actúa puntualmente en el arrubisco, pero sí ayuda a mejorar los llenados, mejor dicho. Bueno, para aplicación directamente al racimo de plátano, ¿qué dosis se puede aplicar? ¿De cuál? Nosotros utilizamos el large para aplicaciones a racimos de Sí. plátano o de banano. Utilizamos una dosis de 35 centímetros por litro, pero eso utilizando 5 centímetros de la solución a la última mano del racimo. Entonces, con un litro hacen más o menos unos 200 racimos. Eso es hacia el momento del embolse, o sea, cuando se desflora y se desmana el racimo, a esa última mano se le hace la aplicación de los 5 centímetros de la solución. Listo. Listo. Ya una última pregunta. ¿En qué momento recomiendas el Excite en maíz? No sé si se pronuncia así. Y el Excite Maíz se aplica en formación de espiga y se utilizan 500 centímetros por hectárea. Ok, listo, Sebastián. Pues aquí ya dimos esto con todas las preguntas. Muchísimas gracias. Pues ya ahí todos quedaron con el correo de Sebastián por si quieren ya contactarlo directamente para algo más personalizado. Sebastián, muchísimas gracias por Listo, compartir Natalia. todo este Gracias a conocimiento ustedes. con nosotros. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos una vez más. Recuerden que estaremos en Expo Agrofuturo en Medellín y pues ya en 2 días hábiles esta conferencia la pondremos en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran revivirla. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego, que estén muy Hasta bien. luego.